Mi suegra me despidió de la viñería que yo salvé de la quiebra para colocar a la amante influenciadora de mi marido en mi cargo. La empresa es de los Cortázar hace 100 años, se rió mientras me echaban. Lo que ninguno sabía es que 5 años atrás un inversor anónimo compró el 60% salvando el negocio. ¿Queréis saber quién era? Había algo especial en el aire de la mañana cuando caminaba entre las viñas de Bodegas Cortázar. El sol apenas asomaba sobre las colinas de La Rioja, y yo adoraba ese momento de silencio antes de que comenzara el bullicio del día. Acariciaba las hojas de las vides como quien saluda a viejos amigos. Cada cepa, cada parcela de tierra, yo las conocía como la palma de mi mano. Mi nombre siempre sonó demasiado simple para los Cortázar. Elena. Sin segundo nombre elegante, sin apellido compuesto. Solo Elena, hija de Tomás y Carmen, agricultores que pasaron la vida entera trabajando tierras ajenas. Pero lo que mi apellido no tenía en abolengo, lo compensaba en conocimiento. Yo era enóloga, y una buena. Mis vinos habían ganado 3 medallas de oro en concursos internacionales en los últimos 4 años. Eso era algo que ni el dinero ni los apellidos nobles podían comprar. 7 años atrás, cuando Luis Cortázar se fijó en mí en una feria de vinos en Logroño, pensé que había encontrado a alguien diferente. Él no tenía el aire arrogante de otros herederos. Era tímido, casi inseguro. Me habló de la bodega familiar con una mezcla de orgullo y preocupación. Está pasando por momentos difíciles, me confesó esa noche. No sé si podré salvarla. Quizás debía haber visto entonces lo que ahora era tan obvio. Luis no era humilde, era débil. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas, pero yo era joven e ingenua. Tenía 25 años y creía que el amor podía compensar cualquier defecto. Nos casamos 6 meses después. Doña Pilar, mi suegra, asistió a la boda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Recuerdo su comentario cuando me vio con el vestido de novia, qué sencillo. Esa palabra se convertiría en su favorita para describirme durante los años siguientes. Sencilla. Rústica. Muy del campo. Pero yo tenía un don que ella nunca tuvo, sabía hacer crecer cosas. Y no solo las uvas. Cuando entré a trabajar en Bodegas Cortázar, la empresa estaba al borde de la quiebra. Las deudas se acumulaban, los distribuidores cancelaban contratos, y los viñedos estaban descuidados. Luis pasaba los días encerrado en la oficina mirando números rojos que no dejaban de crecer, mientras doña Pilar organizaba almuerzos con inversores potenciales, que nunca invertían nada. Yo me arremangué y me fui a los viñedos. Contraté a trabajadores locales que conocían la tierra. Implementé técnicas de cultivo biodinámico. Pasé noches enteras estudiando el suelo, el clima, la orientación de cada parcela. Y así, lentamente, los viñedos comenzaron a recuperarse. 3 años después, mi primer vino bajo la etiqueta Cortázar ganó medalla de plata en un concurso en Barcelona. Luis me abrazó emocionado esa noche. Doña Pilar me dio 2 besos en el aire y dijo, «¡Qué suerte hemos tenido!». Suerte. Como si el trabajo de 18 horas diarias fuera suerte. Pero últimamente algo había cambiado. Luis ya no me preguntaba sobre las cepas ni se emocionaba cuando hablaba de las nuevas técnicas de fermentación que estaba probando. Pasaba cada vez más tiempo en reuniones en Madrid con distribuidores. Volvía a casa tarde, cansado, con respuestas vagas cuando le preguntaba cómo había ido el día. Yo intentaba decirme que era normal. Que después de 7 años de matrimonio, la rutina era inevitable. Que su distancia no significaba nada. Pero las mujeres sabemos. Siempre sabemos. Fue Paco, uno de los trabajadores más antiguos de la viña, quien dejó caer el comentario sin querer. Estábamos podando las cepas de tempranillo cuando mencionó, «Vi al señor Luis el otro día en Haro, saliendo de una catá con una chica muy elegante. Pensé que era usted de lejos, pero llevaba ropa muy moderna». Se calló de golpe, como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho. Yo seguí podando sin levantar la vista. «Ah, debe ser alguna distribuidora», dije con voz tranquila que no sentía. Esa noche busqué en las redes sociales.
No sabía qué buscaba exactamente hasta que lo encontré. Sofía Mendoza. Influenciadora de vinos. 30.000 seguidores. Fotos posando en bodegas de toda España con copas de vino, sonrisa perfecta, ropa de diseñador. En una de las fotos recientes, reconocí el paisaje de fondo. Era nuestra zona, los viñedos de La Rioja. El pie de foto decía, descubriendo joyas escondidas en territorio riojano. Grandes proyectos vienen. Grandes proyectos. Amplié la foto. En el reflejo de la copa de vino, se veía la silueta borrosa de quien tomaba la foto. Un hombre. Alto, complexión delgada. Como Luis. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba extrañamente calmada. Todavía podía ser una coincidencia. Consultora de marketing, había dicho Luis. La empresa necesitaba modernizarse, llegar a públicos más jóvenes. Tenía sentido contratar a una influenciadora. Excepto que Luis nunca me había mencionado su nombre. Nunca me había mostrado su perfil ni hablado de estrategia de redes sociales. Esa noche, cuando llegó a casa pasadas las 10, lo esperaba en la sala con una copa de vino. Nuestro vino. El Reserva 2020 que había ganado medalla de oro en Francia. ¿Cómo estuvo Madrid?, pregunté. Bien. Reuniones aburridas, respondió sin mirarme, aflojándose la corbata. ¿Avanzaste con la estrategia de marketing digital? Se detuvo. Solo un segundo. Pero lo vi. Sí, estamos evaluando opciones. ¿Cómo Sofía Mendoza? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Luis se volvió lentamente, y por primera vez en meses, realmente me miró a los ojos. Es solo una consultora, Elena. La madre cree que necesitamos presencia en redes sociales. La madre. Siempre, la madre. Nunca, mi madre, cuando hablaba conmigo, como si quisiera establecer distancia entre nosotros y lealtad entre ellas. Entiendo, dije, y era verdad. Entendía perfectamente. No discutimos. No grité ni lloré. Simplemente nos fuimos a dormir en un silencio helado que decía más que 1000 palabras. Los días siguientes transcurrieron en una tensión extraña. Luis evitaba estar a solas conmigo. Doña Pilar venía más seguido a la bodega, supervisando cosas que nunca le habían interesado antes, mirándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Era triunfo? ¿Anticipación? El viernes por la tarde, mientras revisaba los barriles de roble en la cava, vi a Luis y a su madre conversando en el patio principal. Estaban demasiado lejos para oír sus palabras, pero la escena era clara. Ella hablaba con gestos enfáticos, él asentía como siempre había hecho toda su vida. Un hombre de 35 años que todavía obedecía cada orden materna. Cuando me vieron, se callaron abruptamente. Doña Pilar me dedicó una sonrisa afilada. Elena, querida. Luis y yo hemos estado discutiendo el futuro de la empresa. Tendremos una reunión importante el lunes por la mañana en la oficina principal. A las 9 en punto. Es fundamental que estés presente. Su tono era formal, casi ceremonial. Como si estuviera citándome a una audiencia. Por supuesto, respondí. Ahí estaré. Luis no dijo nada. Solo me miró un instante antes de desviar la vista hacia los viñedos, como si no pudiera sostener mi mirada. Esa noche, sola en el cuarto, me senté en la cama incapaz de dormir. Algo malo venía. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. El tono de Doña Pilar, la cobardía en los ojos de Luis, la manera en que ambos me habían mirado como si yo fuera un problema que necesitaba solución. Me levanté y fui al pequeño estudio que tenía en casa. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta color manila que guardaba ahí desde hacía 5 años. Documentos legales. Certificados. Pruebas. Acaricié la carpeta con dedos temblorosos. Nunca pensé que necesitaría usarla. Siempre había sido mi secreto, mi red de seguridad silenciosa. El último regalo de mi padre. Guardé la carpeta en mi bolso de trabajo.
No sabía exactamente qué me esperaba el lunes, pero algo me decía que iba a necesitarla. El domingo transcurrió en una lentitud agónica. Luis prácticamente no me habló. Desayunó temprano y se fue a revisar unos papeles en la oficina. Doña Pilar llamó 3 veces al teléfono fijo. Yo las conté. Cuando cayó la noche, salí a caminar entre los viñedos. El aire fresco de octubre me llenaba los pulmones mientras recorría los senderos que conocía de memoria. Esas vides me habían visto llorar, reír, soñar. Les había dado años de mi vida. Pase lo que pase mañana, susurré a las plantas en la oscuridad, esto no termina aquí. Volví a la casa cuando el reloj marcaba casi medianoche. Luis ya dormía, o fingía dormir. Me acosté vestida, mirando el techo, con mi bolso al lado de la cama y la carpeta dentro. Las horas pasaron con lentitud insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa afilada de Doña Pilar. Reunión importante, había dicho. Cuando el despertador sonó a las 6:30 de la mañana del lunes, yo ya llevaba 2 horas despierta. Me duché, me vestí con ropa sencilla de trabajo, como siempre. Jeans, blusa blanca, mi chaqueta de mezclilla. Tomé el bolso con la carpeta dentro. A las 8:45, caminé hacia la oficina principal de la bodega. El edificio de piedra que había visto crecer de las cenizas de la ruina financiera. Cada ventana, cada renovación, cada mejora, había sido posible gracias a mi trabajo. Vi un coche desconocido estacionado frente a la entrada. Un BMW blanco reluciente. Respiré hondo, apreté el asa de mi bolso, y empujé la puerta de cristal. Era hora de descubrir qué tramaban. La sala de reuniones tenía paredes de cristal que daban a los viñedos. Siempre me había gustado ese espacio. La luz natural entraba generosa y podías ver el corazón de la bodega mientras trabajabas. Ahora, mientras cruzaba el umbral, esa transparencia me parecía una cruel ironía. Todo estaba a la vista, pero nadie veía la verdad. Doña Pilar estaba sentada en la cabecera de la mesa, como una reina en su trono. Luis ocupaba la silla a su derecha, con la mirada fija en unos papeles que probablemente no estaba leyendo. Y en el lado izquierdo, reclinada con una elegancia estudiada, estaba ella. Sofía Mendoza en persona. Era más joven de lo que parecía en las fotos. 26, quizás 27 años. Cabello castaño con mechas rubias perfectas, uñas impecables color nude, un traje sastre beige que probablemente costaba más que mi salario mensual. Sostenía una copa de vino tinto, nuestro reserva, girándola con movimientos que había visto hacer a sommeliers profesionales. Pero algo en la forma en que lo hacía me decía que era puro teatro. Elena, qué puntual, dijo doña Pilar con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Siéntate, por favor. Tenemos asuntos importantes que discutir. Me senté frente a Sofía. Ella me miró de arriba a abajo, evaluándome. Yo hice lo mismo. Su mirada decía, esto ya es mío. La mía respondió, todavía no sabes con quién estás jugando. Supongo que te preguntas quién es nuestra invitada, continuó doña Pilar, aunque era obvio que ella sabía que yo ya lo sabía. Este era un espectáculo ensayado. Ella es Sofía Mendoza, experta en marketing de vinos y presencia digital. Ha estado asesorándonos sobre cómo modernizar la imagen de Bodegas Cortázar. Encantada, dijo Sofía con voz melosa. He oído mucho sobre ti. Tu trabajo en los viñedos es admirable. Admirable. La palabra que usas cuando quieres sonar educada pero en realidad piensas que es insignificante. Luis seguía sin mirarme. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos de la tensión. Cobarde. La palabra resonaba en mi mente como un tambor. Elena, doña Pilar carraspeó, ajustándose las perlas que siempre llevaba al cuello. La bodega ha crecido enormemente en los últimos años. Hemos pasado de ser un negocio familiar modesto a una marca con reconocimiento internacional. Eso requiere, ¿cómo decirlo?, una imagen más sofisticada. Ahí estaba esa palabra otra vez. Sofisticada.
Lo opuesto a rústica. Lo opuesto a mí. Gracias a los contactos de Sofía, tenemos oportunidades de entrar en mercados internacionales de lujo, continuó la suegra. Eventos en Milán, París, Nueva York. Lugares donde la representación de la marca lo es todo. Entiendo, dije calmadamente. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Doña Pilar intercambió una mirada con Luis. Él asintió casi imperceptiblemente. El gesto de un hijo obediente dando permiso a su madre para ejecutar el plan que habían trazado juntos. Elena, hemos decidido hacer cambios en la estructura de la empresa. Tu trabajo en los viñedos ha sido valioso. Pero ahora que la compañía está estable, necesitamos enfocarnos en la expansión comercial. Por eso, hemos decidido prescindir de tus servicios como directora de producción. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Prescindir. Servicios. Como si yo fuera una empleada cualquiera y no la persona que había salvado esta empresa de la ruina. Me estás despidiendo, dije. No era una pregunta. Estamos reestructurando, corrigió doña Pilar, como si la semántica cambiara la realidad. Agradecemos tus servicios bracales, por supuesto. Pero Bodegas Cortázar necesita evolucionar. Sofía se inclinó hacia adelante, dejando la copa sobre la mesa con un gesto delicado. No te lo tomes como algo personal, Elena. Los negocios son así. A veces hay que dejar que personas más preparadas para ciertas áreas tomen el control. Fue en ese momento que lo entendí todo. No era solo una despedida. Era una coronación. Sofía asumirá la dirección ejecutiva de Bodegas Cortázar, anunció doña Pilar con un tono triunfal que ya no intentaba disimular. Y como seguramente te imaginarás, muy pronto ella formará parte de la familia. Luis y ella han estado muy cerca últimamente. Miré a mi marido. Por primera vez desde que entré, él levantó la vista. No había disculpa en sus ojos. Ni siquiera vergüenza. Solo alivio. Alivio de que por fin alguien más diera la cara por él. Sofía se levantó y caminó hacia la silla principal de la mesa, la que siempre había estado reservada para Luis pero que él raramente ocupaba. Se sentó como si ya fuera suya, cruzó las piernas y sonrió. No te preocupes, Elena, dijo con condescendencia que me hizo apretar los puños bajo la mesa. Voy a mandarte unas cuantas botellas de obsequio. Para que recuerdes los buenos tiempos. Los buenos tiempos. Los años que pasé salvando este lugar mientras ella probablemente aún estaba en la universidad aprendiendo a posar para Instagram. Doña Pilar sacó un sobre de su bolso. Aquí está tu liquidación. Es generosa, considerando las circunstancias. Firma aquí y puedes retirarte. Los guardias de seguridad te ayudarán a recoger tus cosas personales de la oficina. Me entregó una pluma. Esperaba que la tomara, que firmara dócilmente como la campesina sumisa que siempre creyeron que era. Algo dentro de mí se quebró. No de tristeza. De rabia pura y cristalina. Pero por fuera, mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Entiendo, dije, dejando la pluma sin tocar. Pero antes de irme, creo que deberíamos resolver un asunto importante. Doña Pilar frunció el ceño. ¿Qué asunto? La propiedad de la empresa. Se rió. Una risa corta, despectiva. Querida, Bodegas Cortázar es patrimonio de la familia Cortázar desde hace más de 100 años. Tú no tienes nada aquí excepto lo que nosotros decidamos darte por gratitud. Luis seguía callado. Sofía me miraba con diversión, como si yo fuera una niña haciendo una rabieta. Abrí mi bolso. Saqué la carpeta manila que había guardado 5 años atrás. La puse sobre la mesa de cristal con un golpe seco que hizo que todos saltaran un poco. ¿Recordáis cuando la bodega estaba quebrada?, pregunté con voz suave. Hace 5 años, cuando los bancos ya no querían prestar más dinero y los proveedores amenazaban con demandas. Cuando esta empresa valía menos que las deudas que arrastraba. Doña Pilar palideció ligeramente. Eso quedó en el pasado.
Fue entonces cuando apareció un inversor anónimo, continué, abriendo la carpeta. Alguien que compró el 60% de las acciones por una fracción de lo que valdría hoy. Un rescate milagroso que nadie entendió muy bien. Solo sabíais que el dinero llegó justo a tiempo y que el inversor prefería mantenerse en el anonimato, manejando todo a través de un despacho de abogados en Bilbao. El silencio en la sala era absoluto. Luis se había puesto de pie, con los ojos muy abiertos. Elena, ¿qué estás diciendo?, murmuró. Saqué el primer documento. Certificado de acciones. 60% de Bodegas Cortázar S.L. a nombre de Elena Torres Jiménez. Mi padre ganó la lotería 6 meses antes de morir, dije, y mi voz se quebró solo un poco al mencionar a papá. 500.000 euros. Una fortuna para una familia como la nuestra. Él me lo dejó todo en el testamento. Me hizo prometer que lo usaría para algo importante, para asegurar mi futuro. Doña Pilar agarró el documento con manos temblorosas. Lo leyó. Volvió a leerlo. Como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Cuando vi que esta empresa se hundía, pensé en lo irónico que sería, continué. Los Cortázar, con su apellido centenario y su arrogancia, salvados por la hija de Tomás el agricultor. Compré las acciones a precio de liquidación. Usé el dinero de mi padre para salvar el negocio de mi marido. Pero lo hice en silencio, porque sabía que si doña Pilar descubría que yo era la dueña mayoritaria, envenenaría cada decisión con su orgullo herido. Sofía ya no sonreía. Luis se había sentado de nuevo, con la cara entre las manos. Esto tiene que ser falso, tartamudeó doña Pilar. Saqué más documentos. Registros mercantiles. Certificados notariales. Transferencias bancarias. Todo perfectamente legal, perfectamente documentado. Soy la accionista mayoritaria de Bodegas Cortázar, dije, y cada palabra me sabía a victoria amarga. Tengo el 60%. La familia Cortázar tiene el 40% restante. Lo que significa que yo tengo el control absoluto de todas las decisiones empresariales. Me puse de pie. Caminé lentamente hacia donde Sofía seguía sentada en la silla principal, ahora completamente pálida. Así que déjame explicarte cómo funcionan realmente las cosas, Sofía. Como accionista mayoritaria y propietaria legal de esta empresa, yo rechazo tu nombramiento como directora ejecutiva. De hecho, te prohíbo pisar estos viñedos nuevamente. Si vuelves a aparecer por aquí, llamaré a la policía por invasión de propiedad privada. No puedes. Empezó a decir, pero su voz se apagó. Sí puedo, respondí. Porque esta es mi empresa. Siempre lo fue. Me volví hacia doña Pilar. En cuanto a usted, queda destituida de cualquier cargo administrativo. Ya no toma decisiones aquí. De hecho, considerando que usted y su hijo son accionistas minoritarios, sugiero que empiecen a comportarse como tales. Elena, espera, Luis finalmente habló, levantándose con las manos extendidas. Podemos hablar de esto. No tiene que ser así. Lo miré. Mi marido. El hombre que acababa de intentar despedirme de la empresa que yo salvé para estar con su amante. Tienes razón, Luis. No tenía que ser así. Pudiste haberme respetado. Pudiste haber sido honesto. Pudiste haber sido un hombre. Pero elegiste ser el hijo obediente de mami y el amante secreto de una influenciadora que ni siquiera sabe diferenciar un tempranillo de un garnacha. Sofía se levantó bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Buena idea, dije, señalando la puerta. Ricardo y Javier, nuestros guardias de seguridad, están afuera. Ellos te acompañarán a tu coche. Y Sofía, sobre esas botellas de obsequio que ibas a enviarme, no te molestes. Prefiero no beber vino regalado por alguien que no entiende nada de él. Llamé por el intercomunicador. Ricardo, Javier, necesito que escolten a la señorita Mendoza fuera de la propiedad. Y asegúrense de que su nombre quede en la lista de personas no autorizadas para entrar. Sofía salió de la sala prácticamente corriendo,
con los tacones resonando furiosos contra el suelo de piedra. Quedamos Luis, doña Pilar y yo en la sala de cristal, rodeados de viñedos que yo había salvado, en una empresa que yo poseía, con la verdad finalmente expuesta como el vino al aire. Pueden quedarse como accionistas minoritarios, dije con voz cansada. O pueden vender sus acciones. Yo las compraré a precio justo de mercado. Ustedes deciden. Pero esta reunión se terminó. Salí de la sala sin mirar atrás. Caminé por los pasillos que conocía de memoria hasta llegar a mi oficina. Mi oficina. Cerré la puerta, me senté en la silla y solo entonces me permití temblar. Las lágrimas vinieron sin avisar. No de tristeza, sino de liberación. Años de ser tratada como inferior. Años de escuchar comentarios sobre mi origen humilde. Años de ver a mi marido elegir siempre a su madre sobre mí. Todo había terminado. Miré por la ventana hacia los viñedos que brillaban bajo el sol de octubre. Esas vides me habían visto crecer. Me habían visto transformarme de la niña campesina en la mujer que ahora era dueña de todo esto. Gracias, papá, susurré al aire. Usé tu regalo para algo importante. Te prometo que no lo desperdiciaré. Toqué los documentos sobre mi escritorio. La verdad estaba expuesta. Ya no había vuelta atrás. Pero por primera vez en años, sentí algo parecido a paz. Esto era mío. Siempre lo había sido. Y nadie me lo iba a quitar nunca más. La primera decisión que tomé como propietaria oficial de Bodegas Cortázar fue cambiar el nombre. No por venganza, sino por honestidad. Bodegas Torres sonaba simple, directo, honesto. Como mi padre. Como yo. Luis y doña Pilar vendieron sus acciones 3 semanas después de aquella reunión. No tuvieron opción, realmente. Quedarse como accionistas minoritarios significaba verme tomar todas las decisiones mientras ellos no podían hacer nada. El orgullo de los Cortázar no resistió esa humillación. Les pagué el precio justo de mercado, ni un euro más ni uno menos. Se fueron con dinero suficiente para vivir cómodamente, pero sin el apellido grabado en el negocio que había sido su identidad durante generaciones. La transición fue más suave de lo esperado. Los trabajadores de los viñedos, aquellos que me conocían desde el principio, celebraron en silencio. Paco me abrazó con lágrimas en los ojos el día que anuncié los cambios. Siempre supe que usted era especial, doña Elena, me dijo. Esta tierra reconoce a su verdadera dueña. Contraté a un enólogo joven de Navarra como mi segundo al mando. Alberto tenía el talento y la humildad que esta empresa necesitaba. Juntos desarrollamos una nueva línea de vinos que bautizamos Herencia Tomás, en honor a mi padre. Vinos honestos, sin pretensiones, pero de calidad excepcional. La ironía no se me escapaba. El dinero que papá ganó en la lotería no solo salvó la bodega, ahora su nombre brillaba en cada botella. La línea Herencia Tomás ganó medalla de oro en la competencia internacional de Burdeos 8 meses después de su lanzamiento. Cuando subí al escenario a recibir el premio, llevaba puesto un vestido sencillo color azul marino. Nada de diseñador, nada de joyas ostentosas. Solo yo, Elena Torres, hija de agricultores, dueña de su propio éxito. Luis intentó vender el apellido Cortázar a otras bodegas de la región. Quería licenciar el nombre, vivir de la gloria pasada. Nadie le compró la idea. El mundo del vino es pequeño, y todos sabían ya la verdad, que una mujer del campo había salvado y construido lo que él solo heredó y casi destruyó. Su nombre no valía nada sin el trabajo que yo había puesto detrás. Doña Pilar tuvo que vender la casa grande en el centro de Logroño. No por pobreza, sino porque mantener esa propiedad requería un estatus que ya no poseía. Se mudó a un departamento más modesto en las afueras. Escuché que dejó de organizar sus famosos almuerzos sociales. Difícil presumir de un apellido vinculado a una bodega que ya no te pertenece, supongo. Sofía Mendoza desapareció de las redes sociales por algunos meses después del escándalo. Cuando volvió, ya no publicaba sobre vinos. Ahora promocionaba ropa deportiva y suplementos alimenticios.
sus publicaciones sobre descubrir joyas en La Rioja fueron borradas. Los grandes proyectos que prometía nunca se materializaron. Luis tampoco apareció más en sus fotos. Las influenciadoras necesitan asociarse con ganadores, no con herederos caídos. Yo no busqué saber de ellos. La información simplemente llegaba, como llega el viento entre las viñas. En pueblos como Logroño, las historias viajan solas. Expandí las instalaciones de la bodega. Construí una sala de catas moderna pero con el carácter rústico que siempre me gustó. Piedra, madera, luz natural. Elegancia sin pretensiones. Los turistas empezaron a venir no solo por el vino, sino por la historia. La bodega de la mujer que lo salvó todo, decían en las reseñas online. Contraté a 3 mujeres jóvenes de la región para capacitarlas como enólogas. Hijas de agricultores, como yo. Les di las oportunidades que otros no les darían por su origen. Una de ellas, Lucía, resultó tener un paladar extraordinario. Me recordaba a mí misma hace 10 años, hambrienta de aprender, llena de sueños que otros consideraban demasiado grandes para alguien como ella. Nunca dejes que nadie te diga que vienes de demasiado abajo para llegar alto, le dije un día mientras probábamos una nueva mezcla en la cava. El vino más extraordinario a veces viene de las viñas más humildes. Un año después de aquel lunes que cambió todo, Bodegas Torres estaba posicionada como una de las productoras emergentes más respetadas de La Rioja. Las revistas especializadas escribían artículos sobre la revolución silenciosa de Elena Torres. Me invitaron a dar conferencias en escuelas de enología. Mi historia se convirtió en ejemplo de resiliencia y justicia. Hubo una tarde, trabajando entre las vides como siempre me gustó hacer, cuando uno de los trabajadores jóvenes me preguntó si no extrañaba los viejos tiempos, cuando la bodega llevaba el prestigioso apellido Cortázar. Me reí. Una risa genuina, liberada. ¿Extrañar qué?, respondí, tocando las hojas de una vid centenaria. ¿Extrañar ser invisible en mi propio éxito? ¿Extrañar que me llamaran rústica como si fuera un insulto? Los apellidos no hacen el vino, muchacho. El trabajo lo hace. La dedicación lo hace. El amor a la tierra lo hace. Señalé hacia los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo esto es mío ahora. No porque lo heredé o porque me casé con la persona correcta. Es mío porque lo salvé, lo construí, lo hice crecer con estas manos. Esa es una herencia que nadie puede quitarme. El muchacho asintió, impresionado. Esa noche, sola en la oficina que ahora llevaba mi nombre en la puerta, serví una copa de la herencia Tomás. El vino brillaba color rubí bajo la luz. Lo probé despacio, saboreando cada nota que Alberto y yo habíamos trabajado durante meses para perfeccionar. En la etiqueta, bajo el nombre de mi padre, había una frase que elegí personalmente: del campo a la copa, con dignidad. Alcé la copa hacia la ventana, hacia los viñedos que dormían bajo las estrellas. Por ti, papá. Por mamá. Por todos los que vienen de abajo y se atreven a construir desde cero. Bebí, y el sabor fue perfecto. No necesité venganza elaborada. No destruí vidas activamente ni busqué humillar a nadie públicamente más allá de ese día en la sala de reuniones. Mi venganza fue más simple y más devastadora, simplemente florecí. Mientras ellos se marchitaban en la irrelevancia de sus apellidos vacíos, yo crecía enraizada en el trabajo honesto que siempre definió quién era realmente. Las viñas no mienten. Reconocen las manos que las cuidan con amor verdadero. Y estas viñas siempre supieron que me pertenecían.